Si eres un emprendedor así como yo, seguramente te has sentado en muchas mesas de negociación, ya sea con un cliente, ya sea con un proveedor, ya sea con un colaborador tuyo. Va a llegar el momento en que te tengas que sentar a presentar tus servicios, a presentar tu propuesta de valor o aquello que tú puedes hacer por esa compañía que se ha venido a acercar a ti. Mi nombre es Gabriel Solano. Soy su host en este bellísimo podcast Café y Diseño que lo traigo con mucho cariño para ustedes. Café y Diseño para mentes creativas. Hoy quiero conversarles sobre técnicas de negociación y sobre los pasos fundamentales que lleva una. Hablaremos un poco sobre cómo es la parte inicial de la negociación, sobre las reuniones de negocio. Así que sin más, vamos a comenzar. La primera etapa, digamos, de una negociación es captar el lead. Captar el lead es todo lo que pasa antes de sentarte con ese cliente y son todas las estrategias de marketing que tú has hecho para que esa persona deje sus datos o te pegue una llamada o vaya a tu oficina. Y para que todo esto pase tienes que haber hecho y trabajado una estrategia previa de marketing. Pero hoy no nos vamos a enfocar tanto en eso, solo lo mencionaré. Digamos que tú ya has hecho el marketing de tu compañía, has identificado tu tipo de cliente, la estrategia de marca que vas a seguir, los colores con los que más se identifican, las tipografías, la forma de comunicarte, porque no es lo mismo un cliente muy joven a un cliente de una edad un poco mayor, no va a recibir la misma comunicación. Y el tipo de empresa que tengas, ya sea que sea una empresa de servicio como la de nosotros, o sea una empresa un poco más de productos también, o sea una tienda en línea, todo eso va a llevar un distinto marketing. Entonces, independientemente del tipo de marketing que estés aplicando, vas a tener algún tipo de estrategia de captación de leads. En el caso de nosotros trabajamos mucho lo que son blogs, el contenido en línea, creamos, digamos, publicaciones para redes sociales. Entonces, a través de esas diferentes estrategias, las personas terminan escribiéndonos al WhatsApp o a la página web de Grupo Ideas. Son diferentes como canales que tenemos. Muchas personas vienen del sitio web y nos dejan un mensaje, ¿sabes qué? Quiero que me cotices tal servicio. Y esa es la etapa uno. Esa es la etapa uno de captación de leads, que viene a ser cuando la persona te deja sus contactos y muestra algún interés. Digamos que en ese momento el lead está a un 10%. O sea, digamos que si el 100% es la conversión, en ese momento el lead está al 10%. Acaba de llegar, ya sea que tú tengas una empresa de consultoría como la de nosotros, acaba de llegar a la tienda. Todavía no ha elegido el producto, o sea, ya tiene una idea en la mente de qué quiere comprar, pero todavía no ha elegido el producto final, todavía no ha definido el color exactamente, todavía no sabe el precio, entonces esta persona acaba de entrar a tu tienda y quiere comprar algo, pero no sabe si lo quiere comprar contigo. Entonces, llega la primera reunión. Digamos, ese es el momento en que la persona se sienta contigo, o sea, digamos, en el caso, regresando al ejemplo de la tienda, se acerca al vendedor y le dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría una camisa roja, manga larga y que la tela sea suave. O en el caso de una empresa de consultoría como la nuestra, a mí me gustaría que me diseñes una casa. Ok, entonces nosotros le decimos, en el caso de una empresa de consultoría, bueno, ¿qué tipo de casa quieres? ¿Qué tipo, o sea, cuántas personas te gustaría que vivieran ahí? O sea, ¿cuántos cuartos necesitas? ¿Necesitas que la terraza sea grande? ¿Necesitas que sea de 2 pisos? ¿De qué material te gustaría? Esta parte de la negociación le llamamos, digamos, la reunión inicial o la captación de la información preliminar, pero eso es un poco más técnico. Entonces, llamémosle reunión inicial. En esta reunión, la persona te va a decir todo sobre lo que ella quiere y es un excelente momento para crear conexión. Porque si ya la persona te ha buscado, te ha llamado, o sea, ya esta persona te ha investigado posiblemente, ha buscado tus redes sociales, ha buscado tu sitio web, ha buscado de repente todo lo que salga de ti en Google, por dar un ejemplo. Entonces es un excelente momento para sí mostrarle lo que hace, está bien, pero digamos que la persona ya ha visto un poco de lo que hace y sabe que puedes hacer el servicio.
Entonces es un momento en que tú conectes emocionalmente con esta persona y puedas crear un vínculo real, ¿ok? Es el momento donde sí puedes mostrarle los servicios, pero los muestras específicamente en base a la necesidad que esa persona tenga. Es un momento donde puedes transmitir emoción, donde puedes transmitir cercanía, donde puedes mostrarle a ese cliente futuro, yo puedo hacer aquello que tú quieras y me importa sinceramente porque ese proyecto que tú tienes es importante también para mí. O si estás vendiendo una camiseta, no solo se trata de venderla, la venta tiene que ver con crear conexión, con la emoción de la persona, entender la necesidad de por qué esa camiseta de color rojo manga larga era importante para esa persona, o cuál es el sueño que hay detrás de esa casa. Quizás la persona nunca ha tenido una casa propia o siempre ha soñado con una casa de campo. En nuestra experiencia nos ha tocado esos clientes que vienen con unas historias tan bonitas. Sabes que yo compré este lote con mi esposa hace 20 años, 30 años. Ya mis hijas están grandes y soñé con hacer esta casa porque es la casa donde me quiero retirar y he trabajado toda la vida de manera ardua. Entonces, miren todos los detalles que una persona cuando le vas, digamos, em, tocando los puntos correctos, te va contando y te dice, quiero que este sea un lugar donde yo pueda venir a descansar, donde pueda estar con la familia, donde pueda relajarme, donde pueda tomarme un cafecito, donde pueda cocinar, donde pueda pasar con mis nietos. Entonces, toda esta información tú la vas anotando, en el caso mío, lo anoto en la bitácora del empresario, un cuaderno donde tengo como todas mis notas, pero lo importante es que tú vas creando el perfil del cliente y después tú puedes hacerle una propuesta personalizada tomando en cuenta toda esa información que este cliente te dijo. En una empresa de consultoría es muy importante que las propuestas sean a medida. Es un traje, es como cuando tú vas a un sastre. El sastre te prepara el pantalón, te prepara el saco de la manera perfecta, te lo entalla tal cual para tu cuerpo. Asimismo es una propuesta económica técnica para un cliente en una empresa de consultoría del servicio que brindes. Es una propuesta detallada para la empresa a la que vayas a darle el servicio. Y antes de seguir avanzando, algunos clientes llegan a la mesa de negociación y no saben realmente lo que quieren. Pasa mucho con los clientes de tipo, digamos, residencial, que son, viene siendo como B2C, Business to Customer. Estos clientes B2C muchas veces no saben exactamente qué es lo que quieren. Saben que, por ejemplo, quieren una casa, pero no saben de qué material es, no saben cuántos cuartos. En algunas ocasiones vienen con referencias muy claras. Sabes que yo quiero una casa como esta que yo vi en Instagram. Yo quiero una casa como esta que yo vi en Pinterest. Yo quiero una casa así de grande, yo quiero una casa así de pequeña. Pero muchas veces nosotros como consultores tenemos que llevarles un poco de la mano, sabes que te gustaría esto, le muestras alguna información y vas llegando al alcance que quiere el cliente. En el caso de clientes B2B, o sea, clientes más de tipo comercial, ahí es un poco distinto. Con los clientes de tipo comercial, muchas veces ellos tienen claro qué es lo que quieren. O hay un documento que se llama RFP, Request for Proposal, o en español sería solicitud de propuesta. Entonces, ellos te dan una solicitud de propuesta, fulanito de tal, te dirijo este correo hacia tu empresa, grupo de ideas, me gustaría que me cotizaras esta información. Y te dan un documento con los puntos, ítem por ítem, de los alcances que necesitas cotizarle. Y en ocasiones te dicen, ok, yo necesito que me cotices esto de esta manera y que me pongas los precios en estas filas, de esta manera, en la parte de los honorarios. Entonces, en ese caso, es un poco más fácil, y digo más fácil porque es más fácil porque tienes los alcances claros y tú vas a cotizar específicamente esos alcances. Pero
hay también una parte de preparación, porque como los alcances son tan específicos, tienes que asegurarte de que vas a cumplir aquello que te pide lo que llamamos un pliego de cargos. Muchas veces estos clientes de tipo comercial te dan un pliego de cargos con la información detallada, ok, esto es lo que quiero, y tienes que entregármelo hasta tal fecha. Y bueno, ahí nos metemos a un hilo un poco paralelo, pero que también es muy importante en las negociaciones, y son las licitaciones. No voy a andar mucho de eso, pero básicamente en una licitación tienes un alcance que cumplir, tienes un tiempo para entregar la propuesta y tienes, digamos, personal clave y otros elementos que yo les voy a mencionar más adelante. Pero bueno, regresando a la propuesta, ya estás con ese cliente de esa casa que quiere diseñar. Entonces, en esta reunión inicial, tú le has dicho, bueno, ya han definido, la casa va a ser de 100 metros cuadrados, va a tener 2 cuartos, va a ser de concreto, va a tener un piso, va a tener una terraza y va a tener una lavandería abierta. Miren que no hay nada diseñado todavía ahí, pero ya hay unas generales de lo que va a ser el proyecto. Entonces, esas generales tú las pasas a colocar en la propuesta y llega entonces ese momento donde redactas el documento. Estos documentos de propuesta, o sea, digamos, ya terminaste la reunión inicial y ya tú te fuiste con la tarea. Entonces, antes de cerrar esa reunión inicial, es muy importante, tú le vas a decir al cliente y lo vas a dejar, el siguiente paso lo vas a dejar muy claro. Ok, ya tengo la información de lo que necesites que te cotice. Nos vamos a reunir en tal fecha, tú tienes que tener esa fecha ya clara. O sea, tienes que saber cuánto tiempo te va a demorar a ti generar esa propuesta. Entonces tú le dices, nos vamos a reunir en tal fecha en 2 semanas, aquí en mis oficinas para presentarte la propuesta. Trata lo más que puedas de enviar las propuestas, presentarlas de manera física. Por lo menos en Panamá funciona de esa manera. Panamá sigue siendo un país que está avanzando en la parte tecnológica, pero seguimos siendo muy análogos en ciertos procesos. Entonces, si tienes la oportunidad de reunirte con el cliente cara a cara, presentarle la propuesta y sustentársela, va a ser mucho mejor para ti porque vas a poder resolver todas las dudas que el cliente tenga. Ahora, digamos que vamos a generar este documento de propuesta para la reunión que vas a tener en 2 semanas. ¿Qué tiene que tener ese documento? Bueno, hay diferentes maneras en que lo puedes hacer. Puedes hacer desde una cotización sencilla de 2, 3 páginas, puedes hacer una propuesta, un documento escrito un poco más elaborado, puedes usar herramientas como Word para hacerlo, puedes hacerlo en herramientas como Canva, puedes hacerlo en herramientas como InDesign, lo que tú prefieras. Lo importante de ahí, yo te daría varios consejos. Una de las cosas es que sea un documento que sea atractivo a la vista. ¿A qué me refiero con eso? Que sea un documento que la persona lo vea y le dé ganas de leerlo. O sea, que tenga suficiente información, sí. O sea, todas las partes que les voy a mencionar ahorita, pero también que sea un documento atractivo a la vista, que la persona lo agarre, oh, wow, tengo ganas de leerlo. Si se lo mandas de manera digital, oye, esto está muy bonito, wow, porque esa es tu primera carta de impresión. O quizás tu segunda, porque digamos, o quizás tu tercera más bien. Porque la primera carta de impresión va a ser la presencia en línea que tengas, la persona y tu reputación también. La persona ya te habrá investigado, ya habrá preguntado por ti antes de esa reunión inicial. La segunda carta de presentación es cuando efectivamente te contactó, ya sea en una llamada o en una reunión física en tus oficinas o en un café. Y la tercera impresión va a ser ya cuando tú le entregas este documento formal o esta cotización formal. Regresando un poco a la estructura de lo que debe tener esa propuesta. En lo general, yo les recomiendo que le pongan una nomenclatura a la propuesta, o sea, esto es más que todo en forma del formato, o sea, que le pongas un número o un código de identificación a esta propuesta como un texto único y con un número de revisión. Por ejemplo, en mi caso puede ser, siempre usamos códigos alfanuméricos para los documentos, así que una propuesta hecha hoy es 14, yo le pondría 250714, el código del proyecto, propuesta para Casa del Árbol R1, por ejemplo. Entonces ese sería, digamos, el documento que yo lo pondría en la portada, el título que pondría en la portada y pondría la fecha. Hoy es 14 de julio, revisión 1. Entonces después
le puedes poner una carta de saludo. Hola, señor fulanito de tal, mi nombre es tal, he entendido los alcances del proyecto Casa del Árbol y estamos complacidos de cotizarle. Esto es como una formalidad. Luego de eso, o antes también, depende de tu compañía, puedes ponerle un poco de las generales de la empresa. Ok, somos Grupo Ideas, una firma de arquitectura que se dedica al diseño residencial, comercial y urbano. Estos son, digamos, nuestros directivos. Y bueno, esta es nuestra visión. Visión como un poco, o sea, si tienes un documento más grande, es un momento que puedes aprovechar para presentar un poco tus servicios y porque puede que eso lo vea la misma persona que se reunió contigo, pero puede que lo vea otra persona, un gerente comercial que no sabe nada de ti. Entonces es importante un poco presentar la compañía. Luego de eso, yo te recomiendo colocar un índice con todas las partes de la propuesta. Ok, ya hablamos que al inicio vas a tener una presentación, o sea, la portada, vas a tener una presentación de la empresa con un saludo a la persona que te invitó a cotizar, que puede ser una carta formal. Luego, digamos que es la primera etapa formal de la propuesta o el primer ítem que tienes que tener sí o sí, ya sea que hagas una cotización pequeña, ya sea que hagas un documento escrito más grande, puedes tener los alcances del proyecto. Incluso, antes de eso, porque no quiero adelantarme, hay otro elemento que es importante que tengas y es el entendimiento del proyecto. Digamos que en esta primera sección tú vas a colocar la solicitud que te hizo el cliente. Hola, fulanito de tal, empresa Acme. Mi nombre, bueno, ahí no te dejes decir tu nombre, pero dice, hola empresa Acme, entendiendo que en correo de tal día o en reunión de tal día nos presentaron tal información, estamos complacidos de cotizarle tal. Eh, Entendemos el proyecto que el proyecto consistirá en el diseño y desarrollo de una casa de 100 metros cuadrados ubicado en tal lugar, en tal lugar. Entonces, en esta parte, entendimiento del proyecto, puedes poner más información. O sea, digamos, información que sea relevante y aquí estás creando valor. Digamos que tú has investigado o tú sabes por tu conocimiento que este tipo de proyectos requiere un estudio de suelo, requiere un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Necesita un estudio hidrológico porque pasa cerca de una quebrada. Entonces, todos estos elementos tú se los puedes redactar. Oye, mira, para hacer este proyecto necesitas una asignación de uso de suelo, y eso se hace de tal manera en tal institución. Hay una normativa que aplica para las casas de los árboles que vamos a hacer. Entonces tú le colocas la normativa. Oye, mira, hay algunas referencias de proyectos similares a lo que tú quieres, se la puedes poner. Entonces, toda esta parte inicial del documento va a ser como o sea, le vas a entregar valor al cliente, le vas a dar más cosas desde el inicio. O sea, no solo le estás dando la cotización, sino que le estás entregando valor desde el principio. Le has analizado de repente la norma. En el caso de un proyecto de diseño, le has analizado algunas referencias que le puedan servir. Has entendido y él puede verificar que tú sabes qué es lo que él quiere. Entonces, esta parte de entendimiento es muy importante para eso. Entonces, como te digo, puedes incluir referencias, puedes hacer algunos mapas, puedes redactar alguna información de una normativa que sea importante para el proyecto de esta persona. Luego de toda la compilación de esta información, entonces te pasas a la siguiente etapa, que sería, digamos, la segunda parte fundamental que debe llevar el documento. Y esa parte son los alcances. Esta parte de los alcances es muy importante. Digamos que, como les mencioné anteriormente, si ya recibiste un request for proposal, una solicitud de propuesta, o si tuviste una reunión donde le sacaste al cliente la información del qué es lo que necesita, entonces tú detallas acá los servicios que tú le vas a brindar al cliente específicamente para cumplir eso que ese cliente necesita. En el caso de un diseño de una casa, por ejemplo, nosotros en los alcances ponemos este tipo de proyecto de tipo casa se hace en 4 fases. Fase 1, la fase de diseño. Fase 2, la fase de anteproyecto. Fase 3, la fase de planos de construcción. Fase 4,
la fase de aprobaciones de planos. Entonces, todas esas fases tú las colocas dentro ahí de los alcances y las detallas. Este es el momento donde puedes, digamos, explayarte, como se dice. O sea, le puedes contar un poco más a detalle en qué consiste cada fase. Aquí varias recomendaciones, digamos. En el caso de que estás detallando algunas fases, importante que las enumeres fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, le pongas un nombre en específico, por lo menos. Fase 1, diseño conceptual, fase 2, anteproyecto, fase 3, etcétera, etcétera. Entonces, fase 1 vas a pasar a decir, ok, la fase 1 de diseño conceptual incluye un dibujo de la casa del árbol, una vista 3D de la casa del árbol, una tabla de áreas de los espacios de la casa del árbol, una imagen realista de cómo va a quedar la casa del árbol. Entonces ya vas viendo que vas resaltando algunos bullets específicos de lo que va a tener esta casa y le vas a decir al cliente, yo te voy a entregar esta casa del árbol en formato PDF, en una imagen, y te voy a entregar 3 imágenes de alta calidad. Ven que estoy siendo muy específico con los alcances. O sea, no solo le estoy diciendo qué le voy a entregar de manera general, sino que le estoy diciendo qué le voy a entregar de manera específica. Te voy a entregar una planta de cómo se va de la casa del árbol, 3 imágenes y una imagen fotorrealista de cómo va a quedar el interior, por ejemplo. Entonces, esta parte es muy importante que seas muy claro de qué vas a incluir en aquellos servicios que estás brindando. Y lo mismo con la fase 2, lo mismo con la fase 3. En el caso de una empresa de arquitectura, hay temas de aprobaciones, etcétera. Entonces, vas a incluir las aprobaciones, no vas a incluir las aprobaciones. Entonces, esos son elementos importantes que debes definir si vas a incluir en tu propuesta o no. ¿Ok? Entonces, los alcances. La siguiente etapa fundamental de lo que debe tener tu propuesta económica y técnica, esto es los tiempos. Porque ya tú has dicho, ya tú entendiste el proyecto, ya sabes qué alcances vas a hacer para cumplir lo que el cliente necesita. Entonces, la tercera parte importante y fundamental es cuánto tiempo te toma hacer eso que dices que vas a hacer. Y aquí puedes poner un cronograma. Yo te recomiendo que tengas un texto escrito y que tengas un cronograma. Puedes tener un texto escrito que digas la fase 1 va a demorar tantos días. Te recomiendo que lo pongas en días hábiles o días calendario, lo que tu compañía prefiera. Nosotros tratamos de hacerlo siempre en días hábiles, siempre que podemos. Entonces, la fase 1 va a demorar tantos días hábiles. La fase 2 va a demorar tantos días hábiles, fase 3 igual. La fase de aprobaciones, eso puede demorar entre tanto y tanto tiempo en días hábiles. Y pues con una nota de esas que en el caso de una empresa de arquitectura, los tiempos de aprobación dependen de las instituciones, por lo que no te los puedo garantizar al 100%. Este tipo de notas es importante para curarte en salud, porque al final, cuando tú, digamos, presentas una propuesta económica y se la entregas al cliente y firmas un contrato, todos estos alcances, tiempos, cronograma, pasa a ser parte fundamental del contrato, y cuando las cosas están bien, todo es perfecto, todo fluye, pero cuando hay, digamos, obstáculos o cuando hay confrontación, porque seamos claros, estamos haciendo negocios, en los negocios hay momentos en que, digamos, hay presión por parte del cliente o presión por parte de los inversionistas o presión por parte de N grupo, y si hay algún tipo de atraso o hay algún tipo de conflicto, tú tienes que tener tus términos claros para que tú le puedas decir, cliente, ¿sabes qué? Mira, yo te dije que tú ibas a estar en tanto tiempo. Cliente, yo te dije que esto en específico no dependía de mí. O en el caso, digamos, que sea, no sé, un servicio de importación, por decirte algo. Hay un tiempo que depende de que la mercancía venga del punto A al punto B, pero ese tiempo tiene ciertas particularidades. Si hay algún tipo de cierre en una vía, si hay un atraso en un tema portuario, bueno, ese tema no lo manejo a detalle, pero lo que me refiero es que aquellas condicionantes que no dependan de ti, te recomiendo que las pongas en tu propuesta como unas exclusiones. Entonces ahí, digamos,
ya definimos los tiempos digamos, en texto, pero te recomiendo también que hagas un diagrama visual, puede ser un diagrama de tipo Gantt, que es un diagrama de líneas, que es, digamos, muy ilustrador, porque el cliente puede ver, ¿sabes qué? La fase 1 llega hasta aquí, la fase 2 llega hasta aquí, la fase 3 llega hasta aquí, esta fase 1 es, no sé, 2 meses, esta fase 2 es 2 meses más, y ya el cliente sabe que en 6 meses tú has terminado el proyecto. Las propuestas económicas o los proyectos de tipo consultoría a veces tienden a demorar varios meses. Hay proyectos que son súper cortos, que te van a demorar 2 meses, pero hay proyectos de consultoría que te pueden tardar 6 meses hasta un año. Por eso es importante que los términos estén súper claros. ¿Ok? Ahora, en esta parte ya puedes entonces agregar una sección adicional. Ya depende de ti si la quieres poner en esta fase de los tiempos o si la quieres poner en la fase de los alcances, pero inclúyela en algún lugar. Y son la información que te tiene que suministrar el cliente para poder hacer, digamos, tus entregables o tu propuesta, ya sea que el cliente, para empezar, necesitas, en el caso de una casa, necesitas tener la forma del lote, necesitas tener, digamos, documentos legales de que la persona que dice que es dueño es realmente dueño de la tierra, etcétera. Necesitas de pronto algunas certificaciones o algunos documentos. Todo eso tú lo pones en información a suministrar por el cliente. Esta es una sección que puedes poner, una subsección que puedes poner dentro de alguna de estas secciones o lo puedes poner en una sección que diga términos, etcétera. Y además de eso, otra sección que es súper importante es, digamos, las exclusiones. Digamos, hay cosas que no van a poder entrar dentro de tus alcances por X o Y razón, simplemente ya sea un servicio que no haces o puede que sea algo que en ese momento particular decides no incluir en esa propuesta. Entonces, ahí tú lo pones en sección de exclusiones, eso no va a incluir en mi propuesta y la información que tienes que suministrar el cliente, eso es muy, muy, muy importante. Ahora, vamos a otra sección fundamental dentro de esta propuesta y eso es los honorarios. Pero bueno, antes de eso, se me quedaron otras secciones importantes, las voy a mencionar antes. Antes de los honorarios, yo te recomendaría que pusieras la experiencia y, digamos, los profesionales que van a ir involucrados en el proyecto. En el caso de una empresa de consultoría, si vas a hacer digamos, un proyecto de ingeniería, o si vas a hacer un proyecto de arquitectura, o si vas a hacer un proyecto, una consultoría muy especializada, muchas veces las empresas multinacionales o empresas un poco, digamos, bien estructuradas, ellos te piden, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué experiencia tú has tenido para este tipo de proyectos. O si haces una licitación, las experiencias es una parte, digamos, que te califica o no, o te descalifica del proyecto. Digamos que, para ahondar un poco en este tema, digamos que vas a licitar una escuela. Y en el pliego de cargos te piden, ¿sabes qué? Para que puedas licitar en esta escuela, tienes que haber hecho 10 escuelas de tamaño similar a este. Esas son experiencias. Entonces, ¿cómo se sustenta la experiencia? Bueno, ahí tú puedes tener una ficha del proyecto que diga, ok, el nombre del proyecto es tal, esta es una foto del proyecto, este proyecto se hizo con tanto tamaño, o sea, el tamaño del proyecto, cuánto costó la obra, cuánto costó el presupuesto, cuánto costó el servicio de consultoría que tu empresa brindó para esa obra. Y al final, en la siguiente página, o ponte que la ficha sea 2 páginas, como lo hayas organizado, la siguiente página tiene que tener una certificación firmada por la empresa a la que le diste el servicio. Esto por lo general, esta certificación la pides al final de que entregues o sea, que entregues ya la obra que está terminada al 100% de tu fase de diseño o la fase de consultoría hasta donde llegues, porque hay fases que son de diseño, construcción, supervisión, toda la administración del proyecto. Entonces, cuando tú hayas terminado todas esas fases, tú pides, oye, yo quiero una carta de certificación de que yo termine este proyecto. Y eso va a ser muy importante y es un hábito que debes tener. Y más que todo, si quieres licitar o si quieres trabajar proyectos del mismo tipo a largo plazo, porque son los documentos que te dicen, sabes que esta persona
o esta empresa sabe hacer lo que dice que sabe hacer. Entonces, esta parte es la experiencia. Como les digo, es muy importante que tengas la experiencia para cualquier tipo de proyecto que vayas a hacer, porque digamos, si vas a hacer una casa, importante que el cliente vea que ya tú sabes hacer una casa. Y si ya estás en la casa 1 y nunca has hecho una casa, bueno, vas a mostrar el proyecto que hacías en la universidad, vas a mostrar algo en la experiencia. Quizás en ese momento no tengas todavía una certificación, pero tienes que tener algo que pueda sustentar que tú sabes hacer lo que dices que sabes hacer. Entonces, otra parte muy importante es, digamos, los perfiles profesionales. Digamos, si tú eres una empresa de consultoría, como se iba mencionando, tú vas a brindar el servicio de diseño de la casa, entonces posiblemente contigo van a trabajar arquitectos, van a trabajar algunos ingenieros. Entonces, estos diferentes profesionales tú lo vas a poner en la parte de experiencia y en la parte de perfiles profesionales. Puede que tengas una sección de experiencia y una sección de perfiles profesionales, o puedes tener ambas en la misma sección. Lo importante es que menciones estos perfiles profesionales, el ingeniero va a ser tal, el arquitecto va a ser tal, o en el caso de un servicio más especializado, bueno, voy a tener un ingeniero bioquímico que va a analizar tal, y él ha trabajado en tal y tal lugar. ¿Ok? Entonces, ya con eso cerramos la parte de la experiencia. Ya tienes la experiencia lista y ahora sí vamos a los honorarios posiblemente, pero hay otra sección que puedes meter por ahí entre la experiencia, los perfiles profesionales y es, digamos, cualquier certificación que tenga tu empresa. Porque todo esto es como el perfil de la empresa y aquí puedes meter certificados de registro público, puedes meter certificaciones ISO, certificaciones de cualquier otra certificación que sea relevante para el proyecto, la constitución de la empresa, ok, esta empresa está constituida legalmente, estas certificaciones si te las piden las puedes colocar en esta sección y ya luego te puedes ir a la sección de honorarios. En la sección de honorarios va a ser fundamental que tengas por lo menos estos dos elementos. Puedes tener un poco más que ahora se los comento, pero puedes tener el elemento fundamental es que tenga los honorarios específicos de cuánto cobras por hacer este proyecto con ITBM, con impuestos o sin impuestos. Okay. Los honorarios por los servicios descritos en todo el proyecto son tanto. Entonces eso lo tienes especificado ahí, no sé, son $10,000 y lo tienes colocado ahí. Entonces, en este momento, dependiendo de la estrategia comercial que tenga tu empresa o de la solicitud que te pida, tú puedes decir, ¿sabes qué? Por la fase 1 es tanto, por la fase 2 es tanto, por la fase 3 es tanto y por la fase 4 es tanto. Entonces, ya tienes los honorarios definidos y cuánto cuesta cada fase. Ahora, lo siguiente va a ser la metodología de pago. Y esta parte es muy importante. A veces pareciera un cuadro que vas a colocar ahí, pero es un cuadro, o sea, con el pago 1 va a ser tanto, el anticipo va a ser tanto, o sea, el anticipo va a ser tanto, el pago 1 va a ser tanto, el pago 2, 3, 4 va a ser tanto, y hay varios elementos que ver ahí. Primero, ¿cuánto necesitas de anticipo para cubrir, digamos, el trabajo que vayas a hacer inicialmente? ¿Cuánto necesitas de pago de los siguientes pagos consecutivos para que tengas el flujo de caja y que el proyecto no quede en números rojos? Esto es muy importante. Y esta metodología de pago, tú la vas a hacer alineada a tu cronograma. ¿A qué me refiero? Y ha sido, y cuando, o sea, bueno, todavía no hemos llegado a la reunión de presentación de propuestas, pero vamos a llegar allá. Pero es importante que esta metodología de pago vaya a alinear el cronograma. Por ejemplo, vas a tener un anticipo, vas a tener un pago 1 a los 30 días o a los 45 días. Y siempre que puedas, asocia esos pagos con una entrega. O sea, digamos, el pago 1 va a ser a la entrega R1 que va a ser en tanto tiempo. Entonces, tienes un anticipo, ponte, de 30%, un 20% al pago 1 que va a ser a la entrega R1, a la entrega 01. La primera entrega que hagas de tus servicios de consultoría, entonces la asocias a un pago. A la entrega 2 la asocias a otro pago. Cuestión de que haya un entregable,
relacionado al mismo. Tú le entregas tal documentación y el cliente entonces te paga por esos honorarios. ¿Ok? Entonces de esa manera todo queda súper claro. Pero lo importante de esta etapa es que aquellos honorarios que tú traces y esa metodología de pago sea consona al flujo de caja que vas a llevar para el proyecto. Por ejemplo, si tú le tienes que pagar a ciertos consultores en la etapa 1, o sea, desde el arranque del proyecto, el anticipo que te den tiene que ser suficiente para poder cubrir los pagos de estos consultores o por lo menos el porcentaje de pago que acordaste con ellos en etapa inicial. Y así sucesivamente en los siguientes pagos. Entonces, en el pago 1, si viene el pago siguiente a los 30 o 45 días, con ese pago, entonces tú tienes que también pagar una parte a los consultores, etcétera. Y también es importante que esos pagos generen algo de utilidad y generen, digamos, también pagos para ya sea la planilla, etcétera. Entonces, el proyecto, y esto es un poco más la parte, digamos, de cómo se estructura económicamente el proyecto, pero sin entrar tan a detalle, es importante que los proyectos, cuando los planifiques, tengan bien estructurado su parte económica, su parte de cuáles son los gastos operativos del proyecto, cuáles son, digamos, los gastos administrativos del proyecto, cuál es la parte de consultores externos, cuánto es el margen de utilidad, que lo tengas bien definido. Estos son números internos de, digamos, de tu compañía, pero son importantes que los tengas súper claros para que realmente puedas hacer proyectos que sean rentables en el tiempo. Y bueno, ahí nos vamos también a otros temas, que es, digamos, la parte que le llaman PM, Project Management, que es, digamos, que ese proyecto se haga en el costo que se dijo que se iba a hacer. Esto es un seguimiento que tu compañía tiene que hacer. Se hizo con el personal que se tenía que hacer, en las horas que se tenían que hacer, en los costos que se tenían que hacer, para que realmente a tu compañía le quede una utilidad. Bueno, saliendo, digamos, de esa parte y regresando a los honorarios, es importante que, como les dije, definas los honorarios exactos, puedes listar ahí los impuestos que se van a pagar, la metodología de pago y cualquier otro término y condición importante que quieras listar en esta etapa. Ok, digamos, si hay algún atraso, está contemplado, no está contemplado, si hay servicios adicionales, se van a cobrar con una tarifa X o se va a negociar con el cliente en tal momento. Eso es importante que lo coloques ahí. Y ahí, ya digamos, el documento ha sido un poco largo, posiblemente este documento es de 40 páginas, 60 páginas, pero en el caso de que sea un documento escrito para una multinacional, para una licitación, es importante que tenga la suficiente información para que un gerente comercial o un ejecutivo, un CEO de la empresa pueda entender exactamente qué es lo que le estás brindando. Entonces, ahí no se preocupen tanto por la cantidad de páginas, sino que el documento tenga la información que tiene que tener como mínimo y bueno, ahí ya tú le puedes hacer un máximo de lo que consideres necesario. Entonces, importante, trato yo de hacer los documentos en tamaño carta o tamaño legal también, en el caso de que se pueda. Preferiblemente tamaño carta y que lo hagas en formato vertical, porque así el documento lo vas a poder leer como si fuera un libro o a la hora que lo imprimas es un documento formal impreso y es estéticamente agradable para el cliente. Entonces, una parte final del documento que puedes tener es el contrato. El contrato es algo que, o sea, puedes tener un borrador del contrato para que ya haya algunos términos generales que el cliente pueda ver y ya entonces con eso tienes el documento de la propuesta y se lo envías al cliente. Ok, plataformas que yo recomiendo para hacer este tipo de documentos. InDesign, Adobe InDesign lo recomiendo totalmente porque es una plataforma donde puedes meterle PDF, archivos Illustrator, archivos PCDs, imágenes y puedes exportar el documento final casi en el peso que tú quieras porque lo puedes comprimir mucho. O sea, puedes comprimir un archivo con mucha información en un documento súper pequeño, entonces totalmente recomendado. Si no lo tienes, puedes usar Canva y en el caso de no tengas Canva o no sabes cómo usarlo, puedes usar Word. Lo importante es que sea un documento manejable para ti y que sea estéticamente agradable para el cliente. Ahora, quiero conversarles un poco sobre la reunión de cierre
o la reunión de venta. O sea, porque has tenido varias reuniones de venta. Has tenido la reunión inicial con el cliente, has tenido posiblemente una reunión que yo le llamo una reunión social, has tenido una reunión con el cliente donde de repente ya se conocen un poco, se toman un café, estás después de la reunión inicial, un poco más como para se conozcan a nivel un poco más personal, esto en ocasiones pasa, en ocasiones no, eh, o hay reuniones de seguimiento para, digamos, si hay cosas que no quedaron claras en la reunión inicial, puedas, puedas continuar. Y eh, Y bueno, después tienes, como les comento, esta reunión de cierre va a ser alineado a presentar la propuesta, a presentar la documentación final del proyecto. O sea, digamos, toda esta documentación que tú has generado, tú la vas entonces a sustentar, tú la vas a sustentar al cliente. Entonces, tienes esta reunión con, ya sea que las tengas en las oficinas tuyas, las tengas en la oficina del cliente, pero lo importante es que transmitas tranquilidad, transmitas seguridad. Y ahí vamos un poco a las técnicas de negociación. Cuando tú te sientas con un cliente, te recomiendo que siempre vayas preparado y que siempre vayas con una idea en la mente de lo que quieres brindar y tus objetivos. Una reunión de negocios, una reunión de cierre, es muy parecido a una partida de póker. La persona que está al frente tuyo tiene sus intereses, tú tienes los tuyos. Y están los intereses compartidos que por eso están sentados ahí. Entonces, deberías cada vez que puedas buscar un escenario donde ambas partes ganen, lo que llamamos un ganar-ganar, ¿verdad? En ocasiones te vas a dar cuenta de que te sientes con personas que yo le llamo tiburones. O sea, vas a encontrar tiburones viejos o tiburones más nuevos, pero tiburones que van a tirar todo el negocio a su lado. O sea, ellos van a ir a ellos. Entonces tú tienes que ir a ti también, pero también transmitiendo, o sea, tienes que defender tus intereses, pero también cuidando los intereses de esa persona con la que estás sentada. Entonces, eso es hay como un roce ahí de energía, de un poco de poder cuando tienes este tipo de reuniones. Hay reuniones que van a fluir súper bien, hay reuniones en que va a haber un poco más de tensión. Y a medida que vas avanzando, digamos, si ya has llegado a esta etapa de la presentación de la propuesta, ya el cliente está en un 80%. Y cuando termines esta reunión, vas a llegar a un 90%. O sea, digamos, ya ahí estás o sea, dependiendo de cómo te vaya en esta reunión de cierre, vas a avanzar casi ya a cerrar el proyecto y ese 10% final es el se aprueba o no se aprueba. Porque hay ocasiones donde ya has avanzado la negociación hasta este punto y el negocio se cae o el negocio se lo dan a otra persona. Entonces eso es parte también eso es parte del negocio. Entonces en esta etapa de la reunión de cierre o la reunión de ventas, es importante que tú vayas con una estrategia. O sea, tú vayas listo a lo que te vas a enfrentar. O sea, por lo menos prepara algunos escenarios, visiona algunas ideas. Ok, si me contestan esto, yo voy a contestar esto. Si me dicen esto, yo voy a decir aquello. Y tienes que tener, digamos, la manera de sustentar digamos, pregunta que tenga el cliente, tú tienes la respuesta. Te preguntan otra cosa, tú tienes la respuesta. Y si por alguna razón no tienes alguna respuesta, yo me comprometo a darle esa respuesta en tal fecha. Pero ya tienes una respuesta clara. Lo que no debe pasar es que el cliente se quede sin una respuesta. Siempre tienes que tener esa respuesta. Y si no tienes la respuesta, voy a conseguir la respuesta en tal fecha. ¿Ok? O puedo llamar a tal persona que me consiga la respuesta. Y si puedes llamarle ahí mismo, lo llamas y le contestas. Lo importante es que en esta reunión la agarres con fuerza, con energía y puedas sustentar todo lo que tengas. Y si tienes la propuesta hecha de tal manera que sea una conversación que va fluyendo y la tienes estructurada, que va contando una historia de principio a fin, ya sea que tengas una presentación diferente en formato horizontal para
presentar la propuesta o tengas el mismo documento que ya preparaste, lo importante es que puedas contar una historia y vas a contar la historia del proyecto. Este es el momento donde ya estás vendiendo, donde tienes que contar la historia al cliente y tienes que mostrarle que tú has entendido el proyecto y que cumples con sus necesidades y que puedes hacer. Y es el momento donde transmites seguridad, transmites confianza y es donde la persona te dice, sabes que yo quiero hacer negocios contigo. Entonces, cuando la persona te diga y te diga, sabes que el precio está muy alto, ahí puedes hacer varias cosas. Ok, no te recomiendo bajar el precio, te recomiendo decirle, sabes que, ok, te dejo el precio y te entrego un poco más de valor. O sea, cuiden mucho su precio, cuiden sus márgenes, cuiden sus honorarios. En este momento es que tú le das la vuelta y tú le dices, ¿sabes qué? Mira, ese precio está analizado correctamente, pero ¿sabes qué? Yo puedo darte un poco más de valor. O que ya tú tengas analizado, ¿sabes qué? Hasta dónde es tu margen de utilidad para que tú sepas cuánto puedes bajar sin que sea una pérdida para ti. Defiende tus precios, defiende tu trabajo. En la negociación, o sea, puede ser en cuestión de minutos donde puedes perder miles de dólares si no estás concentrado. Tienes que estar concentrado, tienes que estar preparado, tienes que conocer tus números, defender tus precios, conocer tus alcances, conocer tu empresa. Esa parte es fundamental. Es importante que manejes las emociones. Y te digo, o sea, sentado en esa mesa, empresario, cuando te sientes en esa mesa, empresaria, cuando te sientes en esa mesa, vas a tener muchas emociones y vas a tener los objetivos de lo que tú quieres, pero el cliente tiene los objetivos que él quiere. Y así mismo, como una partida de póker o una partida de ajedrez, tú no vas a revelar todas tus cartas, tú no vas a revelar todas tus jugadas, sino que tú vas llevando el carrito de la conversación, vas llevando el carrito de esa negociación hacia la dirección que tú quieres, porque tú tienes un fin en la mente. Si revelas tus cartas, o sea, si hay algo que tú quieres conseguir de la negociación, entonces quedas en desventaja, porque ya el cliente, y si lo muestras muy rápido o lo muestras con demasiada desesperación, el cliente, si es digamos, un tiburón de estos que están muy preparados, él puede identificar, puede oler ese miedo y puede identificar tu necesidad y puede usar eso en tu contra. Ah, tú quieres esto. Ah, bueno, yo te puedo dar eso si tú me bajas el precio. Yo te puedo dar eso si tú me agregas esto y esto. Entonces, si estás empezando en esto, puedes ceder y puedes meterte en una negociación que no es la que tú querías. Entonces, cuando tú haces un proyecto y sientes que no estás cobrando lo que tienes que cobrar o te comprometiste a más alcance por menos precio, esa es una receta ideal para que tu empresa de consultoría no triunfe. No te recomiendo que hagas esto. Te recomiendo que negocies y aprendas las técnicas necesarias para llevar la mesa de negociación a donde tú quieres que sea llevada. Esas son las diferentes etapas de una negociación. Hay etapas adicionales, sí. Cuando ya termines esta reunión y estás al 90%, la siguiente etapa es, o sea, tú sales de esta reunión de negocios o firmas el contrato ahí mismo, o sales con una fecha de cuándo se van a reunir a firmar el contrato. Ok, ¿cuándo estás listo? Y ahí tú puedes usar elementos de cierre. Ok, dicho todo esto, hemos resuelto todas las dudas. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Cuándo puede hacer el labor inicial? El contrato se lo tengo listo en tal fecha para que lo podamos firmar. Sé claro, sé concreto, deja pasos adicionales en el caso de que no se pueda cerrar en ese mismo momento. En el caso que se pueda cerrar en ese mismo momento, ok, ya está todo resuelto. Usted puede separar el proyecto con tanto. Me puedes hacer un depósito de tanto para separar y ya la firma del contrato. O sea, si tú puedes captar el dinero desde ese momento, hazlo, porque cuando las personas ya ponen un capital en un proyecto, entonces ya hay un compromiso. Y si hay compromiso, ya estás más cerca del cierre. Ahí habrás avanzado del 90% al 95% y ya quedará ese pequeño margen de 5 para que cierres. Aprende esas técnicas que te ayuden a cerrar. Ya después, digamos, si todo sale bien y ya estés al 100%, espero que todos ustedes puedan llegar al 100%,
Otra cosa importante, en este proceso vas a escuchar muchos no. Es importante que fortalezcas tu espíritu y te prepares para esos no, y porque cada no te acerca más a un sí. Cada no te acerca más a ese proyecto que tú quieres lograr. Y las etapas finales, ya cuando la negociación está completa, ahí no termina tu trabajo, porque ahí entonces ya ganaste la confianza del cliente y tienes que ejecutar ese proyecto que prometiste que ibas a hacer en los tiempos que ibas a hacer, con los alcances que ibas a hacer. Y ya entonces, esa es la parte, digamos, del trabajo, que ya sea que la haga otra parte de tu equipo o si también la haces tú, es donde es fundamental que cumplas aquello que dices que vas a hacer, porque eso va a hablar de ti, va a hablar de tu compañía y te va a ayudar a crecer a largo plazo. Cuando el proyecto ya lo hayas terminado de ejecutar, pide tu certificación de proyecto completado y es importante que tengas una postventa con el cliente, que le escribas constantemente, que recuerdes, que te mantengas ahí presente, porque de esa manera cuando surja otro proyecto te van a volver a llamar y te vas a volver a sentar a esa mesa de negociaciones. Espero que lo hayan disfrutado. Estas son algunas etapas de la negociación, algunas técnicas que puedas seguir. Te lo dejo ahí. Saludos.